Saludos, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar de la prueba documental. Tal como en los casos anteriores y en todos los otros medios probatorios que hemos ido analizando a lo largo de este semestre y que vamos a continuar analizando porque todavía faltan otros, el caso de la prueba documental es, como les decía, igual que en los anteriores, un medio de prueba no solamente fundamental, no solamente indispensable, sino que en muchas ocasiones es el único medio que puede ser utilizado para probar, digamos, una pretensión o en algunas ocasiones un medio de defensa, una excepción. Esa, eso quiere decir que esa prueba documental, si se presenta con la no conformidad de las formalidades que establece la norma, que es justamente lo que pretendemos ver en esta sesión muy corta, lo que va a dar como resultado es que el juez no va a ser capaz de darle el valor probatorio que pretende la parte que la ha presentado. En esta sesión, entonces, vamos a ver cuál es ese concepto, obviamente un concepto jurídico de documento, su naturaleza jurídica, la clasificación de los documentos y el valor probatorio, y vamos a tratar de hacerlo tanto con el Código Judicial vigente como con el Código Procesal Civil, que como ustedes saben, hemos ido intercalando con la información que hemos compartido durante este semestre hasta el momento, en vista que la vigencia del Código Procesal Civil es en unos meses, un poco más de un año. Recordando las palabras de David Echandía, la prueba es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para que el juez pueda entonces llegar a ese convencimiento, a tener esa certeza de los hechos que se les están poniendo de presente. Cuando pensamos en el objeto de la prueba, muchas veces pensamos solamente en demostrar aquellos hechos que son controvertidos, los temas que causan controversia, pero en muchas ocasiones también se tiene que pensar no solamente a demostrar algún tipo de referencia histórica necesaria para uno poder posteriormente dar lugar a la explicación o al convencimiento sobre un tema en particular, sino que muchas veces es simplemente necesario, es decir, que no hay otra manera de demostrar los hechos. No pueden ser demostrados por la vía de una confesión ni por otro medio o por lo menos no que tenga el mismo peso probatorio. Recordemos las palabras del doctor Jorge Fábrega cuando nos dice que documento es todo aquello que sirve para ilustrar o comprobar algo. Es como una representación objetiva, destinada e idónea para reproducir una determinada manifestación del pensamiento. Qué interesante. Además, decimos que documento es todo objeto, ya sea mueble o inmueble, producto de un acto humano, que sea perceptible por los sentidos del tacto, la vista y el oído, y que tenga ese carácter representativo o declarativo de un hecho particular. Digamos, por ejemplo, en el artículo 832 del Código Judicial se dice que son documentos las escrituras, las certificaciones, las copias, los impresos, planos, los dibujos, las cintas, los cuadros, y hay otra serie de conceptos que se incluyen dentro de la categoría de documento y que les invito a que lo revisen con cuidado una vez que terminemos esta sesión grabada. En el mismo orden de ideas, Hernando de Echandía también tiene una definición de documento que me parece similar a la anterior, pero puede ser para algunos un poco más clara. Se dice que documento es un medio de prueba indirecto, real, objetivo, histórico y representativo. En ocasiones declarativo, pero en otras solo representativo, como puede suceder en el caso de las fotografías, los cuadros y los planos, y obviamente es el resultado de un acto humano, es decir, que puede ser una cosa mueble o inmueble que sirve para representar un hecho en particular. En cuanto a la clasificación de los documentos, bueno, podremos clasificar los documentos según diferentes criterios.
Puede ser, por ejemplo, según cómo hayan sido otorgados. Si estos documentos fueron otorgados o no por un servidor público, entonces se clasifican en documentos públicos y privados, lógicamente. Los documentos públicos, entonces, serían aquellos que son otorgados por servidores públicos que ejercen un cargo como autoridad pública, es decir, que están en el ejercicio de sus funciones. Digamos una sentencia dictada por un juez, un decreto emitido por un ministro, alcalde, corporación administrativa, una nota suscrita por el director de una institución estatal, certificados expedidos por los funcionarios, constancias de las actuaciones de las entidades públicas, etc. Por otro lado, los documentos privados, entonces, obviamente serían aquellos que no reúnen esos requisitos para ser considerados públicos, es decir, que no son otorgados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Estamos obviamente hablando de un contrato que celebran los particulares, una carta que es suscrita por un particular, entre muchos otros. Las definiciones del documento público y de qué es un documento privado están en el artículo 459, el párrafo segundo del Código Procesal Civil. Pero es bien interesante porque se introduce una novedad. Además del documento público, que es aquel otorgado por la autoridad, como decía anteriormente, también es aquel documento público que es otorgado por un particular, pero en ejercicio de las funciones públicas o con su intervención. Esto quiere decir, por ejemplo, según la definición que sale en el 459 del Código Procesal Civil, que un laudo arbitral que es suscrito por los árbitros, lógicamente, que intervinieron en un proceso arbitral, tiene carácter de documento público, porque es suscrito por particulares ejerciendo una función pública, como lo es la función jurisdiccional. Qué interesante. Según el artículo 459 del Código Procesal Civil, también distingue entre escritura pública e instrumento público. Entonces, la escritura pública, pues ya sabemos, ¿cierto? Aquel documento que es otorgado por un notario público o quien haga las veces de notario, pues en el momento. Por otro lado, el instrumento público es el escrito, entonces, autorizado o suscrito por el respectivo funcionario. Y hay otro criterio de clasificación que tiene que ver con el contenido del documento. En este sentido, decimos que algunos son representativos y declarativos. Ya lo decíamos hace unas diapositivas atrás, ¿cierto? Los representativos son los que, como su nombre lo dice, representan un hecho, hacen presente algún hecho, no hacen una declaración. Esto, por ejemplo, podría ser en el caso de un plano, un dibujo, un cuadro, una fotografía, entre otros. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando hablamos de documentos declarativos? Pues estos serían los que ya contienen una manifestación sobre algún hecho o un acto. Ahora sí estamos hablando acerca de escritos, grabaciones, discos, cintas, y cuando hablamos de documentos declarativos, entonces también los clasificamos. Y estos pueden ser declarativos puros, cuando contienen pues, declaraciones de ciencia, dispositivos o constitutivos, que serían aquellos que contienen actos de voluntad para producir determinados efectos jurídicos sustanciales, digamos un contrato, un testamento, una donación, una letra de cambio, un cheque, un pagaré. Y también tenemos los testimoniales, que son aquellos que contienen un testimonio de hechos relativos a terceros. Entonces ya estamos hablando de documentos testimoniales en sentido estricto o estemos hablando de confesión de hechos propios. En el artículo 871 del Código Judicial, y también les pido que revisen el 475 numeral 6 del Código Procesal Civil,
ven que hace referencia a documentos emanados de tercero. Se dice que se estimarán cuando sean de naturaleza dispositiva si se han reconocido expresamente por sus autores y ordenado que se ha determinado que deben ser tomados como reconocidos. También cuando sean de carácter testimonial si su contenido se ha ratificado en el proceso mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos. Otro criterio de clasificación de los documentos tiene que ver con la relación que existe entre la certeza sobre la persona que expide los documentos y que estos puedan ser considerados como auténticos y como no auténticos. Así, el artículo 835 del Código Judicial nos dice que un documento es auténtico cuando existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, elaborado u ordenado que se elabore, lógicamente. Esta disposición también señala que el documento público se presume auténtico, mientras no se pruebe lo contrario mediante la tacha de falsedad. El primer párrafo del artículo 464 del Código Procesal Civil reproduce lo mismo que dice el artículo 835. Ahora, el párrafo segundo del artículo 464 del Código Procesal Civil dispone además que el juez podrá solicitar, antes de dictar sentencia y cuando abrigue dudas sobre la existencia, autenticidad o fidelidad de cualquier documento público, que por la vía de la Secretaría Judicial se solicite al custodio del original con el fin de que agregue al expediente una copia de este documento o en su defecto que se practiquen las diligencias necesarias o conducentes para que se pueda llegar al mismo propósito. Igualmente, tenemos lo que dispone el artículo 856 del Código Judicial, que corresponde al 473 del Código Procesal Civil y que establece pues los casos en los que un documento privado es auténtico. Y vemos que dice que es auténtico si ha sido reconocido ante juez o notario o si judicialmente se tiene por reconocido, si fue inscrito en un registro público por quien lo firmó, si habiéndose aportado al proceso no hubiera sido tachado u objetado en los términos que se establecen en el artículo 861. También, si se declaró como auténtico en resolución judicial dictada en un proceso anterior, con audiencia de la parte, contra la cual se opone en este nuevo proceso. Pero también si se ha remitido o transmitido por conducto de una oficina estatal o municipal que exija en su reglamento la identificación previa del remitente o girador. También se señala que los documentos electrónicos que contengan la firma electrónica calificada del otorgante, entonces serán considerados como auténticos. También se señala, y es bien interesante, que respecto a los que intervienen los bonos del Estado, billetes de lotería, boletos de rifas, las pólizas de seguro, títulos de inversión en fondos mutuos, recibos de casas de préstamo o empeño, bonos emitidos por el Estado o instituciones autónomas, en boletos de compañías de aviación o cualquier otro medio de transporte, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, boletos, libretas de clubes de mercancía y los demás documentos privados a los cuales la ley le otorgue la presunción de autenticidad. Entrando al tema del valor probatorio, tratándose de la prueba documental, tanto en el Código Judicial como en el Código Procesal Civil, se aleja un poco del sistema de valoración de la sana crítica, sino que estamos frente, más que nada, a un sistema de prueba tasada mitigada. Y esto lo digo porque la regla general que la ley señala es que la ley establece el valor probatorio que el juez le tiene que dar al documento. Por otro lado, el valor probatorio de los documentos tiene mucho que ver si se trata de documentos públicos o privados. Vamos a ver la diferencia entre ambos.
Cuando hablamos, primero que todo, vamos a centrarnos en el documento público y específicamente las disposiciones del Código Judicial vigente. Hay que distinguir entre los documentos públicos emitidos exclusivamente por un servidor público y aquellos en que también intervienen particulares. El primer supuesto se refiere al artículo 836, primer párrafo del Código Judicial, y este dice o hace referencia a que el documento público hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las certificaciones que en él haga pues el servidor que lo expidió. Ahora, cuando el documento público también tiene la intervención de particulares, el valor probatorio de las declaraciones o afirmaciones que hagan estos también en ese documento se rige por lo que aparece en el segundo párrafo del artículo 836 del Código Judicial, que a su vez distingue entre el valor de estas declaraciones entre las partes y sus causavientes y con respecto a terceros. Según lo señalado también en el segundo párrafo del artículo 836 del Código Judicial, las declaraciones o afirmaciones que hagan el otorgante u otorgantes en una escritura pública o en cualquier documento público tendrán valor entre estos y sus causavientes en lo dispositivo y aún en lo enunciativo siempre que tengan relación directa con lo dispositivo del acto o el contrato. Deben ser tomadas en cuenta en su integridad, con modificaciones y aclaraciones, y el juez las apreciará en congruencia con las otras pruebas del expediente y según las reglas de la sana crítica. Respecto de terceros, las declaraciones o afirmaciones que realicen los otorgantes en la escritura pública o en cualquier documento público, el juez solo las apreciará en lo que se refiere de modo directo a lo dispositivo del acto o contrato, tomando siempre en cuenta asimismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas según las reglas de la sana crítica. En el Código Procesal Civil, la regla general nos dice que en el artículo 465, que les invito a que lo lean posteriormente con cuidado, en el numeral 1 nos dice que nos habla acerca de la fuerza probatoria de los documentos públicos. Dice que estos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. El numeral 3 del artículo 465 del Código Procesal Civil reproduce lo dispuesto en el artículo 836 del Código Judicial respecto del valor de las declaraciones y afirmaciones que hace el otorgante o los otorgantes en las escrituras públicas o demás documentos públicos con respecto a ellas y sus causavientes y con relación a terceros. En el numeral 5 del artículo 465 del Código Procesal Civil aparece que la prueba que resulte de un documento público es indivisible, comprendiendo que siempre que se tenga una relación directa con lo dispositivo del acto o el contrato que se discute en el proceso. Cuando obran en el proceso dos documentos públicos o privados contradictorios entre sí y de la misma clase, el juez los apreciará en el fallo en concordancia con las otras pruebas del expediente y según las reglas de la sana crítica. Cuando estamos hablando acerca de la copia de los documentos públicos, también hay una valoración particular que ver en este sentido. Y así vemos que las copias de los documentos públicos, las copias de los documentos autenticados, no impugnados y cotejados y hallados conforme respecto a las partes, tendrán el mismo valor probatorio que el original. Las copias que no cumplan con los presupuestos que acabo de decir serán entonces consideradas por el juez en atención a las circunstancias del caso y basadas en la sana crítica. El numeral 9 del artículo 466 del Código Procesal Civil hace referencia a las publicaciones oficiales impresas o electrónicas, diciendo
que las publicaciones oficiales, impresas o electrónicas, constituyen de por sí plena prueba acerca de su existencia y contenido sin necesidad de certificación, a no ser que se pruebe que la publicación es falsa, que contiene errores, y en ese caso entonces hay que aportar el documento que corresponda. En el artículo 470 del Código Procesal Civil vemos el tema de los documentos públicos que no versen sobre actos jurídicos de la entidad estatal. Entonces, los escritos o documentos oficiales que no versen sobre actos jurídicos de una entidad administrativa serán considerados como una prueba pericial, testimonial o de inspección judicial según su naturaleza. La valoración de esta prueba se realiza siempre y cuando se haya garantizado el contradictorio, es decir, que se haya practicado la prueba con audiencia de los interesados. Se exceptúan de esta regla los informes técnicos sobre incendio, accidentes ferroviarios o automovilísticos, de aviación y otros análogos que sean rendidos por funcionarios que tengan la debida competencia, los cuales podrán ser valorados sin otro requisito. Y ahora vamos a ver el documento privado o el valor probatorio del documento privado a la luz de nuestro Código Judicial y el Código Procesal Civil. El artículo 858 del Código Judicial establece que los documentos privados son auténticos, tienen el mismo valor que el documento público respecto de su contenido para quienes lo hubiesen suscrito o sus causavientes. Respecto de terceros, debe vincularse a lo que está establecido en el 871 del Código Judicial. Pero por otro lado, el Código Procesal Civil nos dice que para efecto de poder imprimirle valor probatorio a un documento privado, este tiene que ser reconocido por su autor, el otorgante, el suscribiente o, digamos, cuando en el proceso tiene que estar la persona que lo firmó para que éste lo reconozca, sus causavientes, su apoderado y obviamente que éste no sea tachado antes de la audiencia preliminar. Por favor, les pido que revisen el numeral 2 del 475 para revisar esta norma que tiene muchísimo valor y que da como consecuencia la inobservancia de esta disposición en los próximos procesos a la luz del Código Procesal Civil puede dar lugar a muchos errores y por tanto a muchas injusticias. Los documentos que se acompañen a los escritos o aquellos cuya incorporación se solicite a título de prueba podrán presentarse en original o en copia fotostática, fotográfica o mediante cualquier otro procedimiento similar. Ahora, las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se pueden tener como fidedignas, salvo prueba en contrario. La parte que aporta al proceso un documento privado, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad, es decir, que no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo se alegue su falsedad, es decir, se presenta el documento con la intención de presentarlo como falso. O para los efectos de su impugnación, pues que hay que manifestar cuáles son las reservas que existen con respecto a su autenticidad. Y bueno, jóvenes, este tema es súper interesante. Les pido que lo revisen con calma porque hay reglas muy claras con respecto a la autenticidad de los documentos y cuál es el valor, cuáles son los aspectos, por ejemplo, de los documentos públicos que se consideran como probados. Por ejemplo, documento público auténtico, decíamos que en materia de su fecha, o en materia de la entidad que lo otorgó, se considera como probado, no se cuestionan estos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que podrían entonces cuestionarse con respecto a un documento público y privado?
Estos son el tipo de preguntas que quiero que ustedes reflexionen y cuando nos veamos en la clase podamos hablar al respecto. Muchas gracias y nos vemos mañana.